Desde La Habana reciba nuestro saludo. Soy Evelyn Delgado y ya le presento las principales noticias de la jornada. En titulares. Parlamento Europeo evoca centenario de Fidel Castro Ruz con el desarrollo de un panel que reafirmó el reconocimiento y la proyección internacional del pensamiento del líder cubano. Cuba ratifica en Ginebra su compromiso contra la discriminación racial. La delegación de nuestro país está presidida por la viceprimera ministra de la República, Inés María Chapman. Integrantes del convoy europeo de solidaridad con Cuba llegaron a La Habana con donativos de insumos médicos para el oriente del país. Iniciamos ya con las informaciones. A sala llena tuvo lugar en el Parlamento Europeo el panel 100 años con Fidel, una mirada a la historia y a su pensamiento frente a los retos actuales de Cuba, como parte de las actividades organizadas por la Embajada de Cuba en Bélgica en conmemoración del centenario del líder histórico de la Revolución Cubana. El encuentro reunió a eurodiputados, académicos, intelectuales y amigos de Cuba en un espacio de profundo intercambio sobre la vigencia del pensamiento de Fidel en el contexto internacional contemporáneo. Fue moderado por los eurodiputados Joao Oliveira y Danilo de la Valle, ambos integrantes del grupo de LEF en el Parlamento Europeo. Durante la jornada se abordaron temas como el papel de Fidel en las relaciones internacionales, su legado en la cooperación médica cubana y la vigencia de su pensamiento frente a los desafíos globales actuales. La amplia participación de eurodiputados, representantes del cuerpo diplomático, organizaciones de solidaridad y público en general, reafirmó el reconocimiento y la proyección internacional del pensamiento de Fidel. También es noticia que Cuba defiende en Ginebra desde este 23 de abril su informe periódico de la etapa 2018-2023 ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Participa en cumplimiento de sus obligaciones como Estado parte desde 1972 de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. La delegación cubana estará presidida por la viceprimera ministra de la República, Inés María Chapman, e integrada por representantes del Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República y los Ministerios de Educación, Salud, Cultura y Relaciones Exteriores. Asimismo, participan representantes de la sociedad civil. Escuchemos las declaraciones de Alejandro González Beamares, director de Organismos Internacionales de la Cancillería cubana. El 23 y 24 de abril de 2026, Cuba presentará su informe periódico ante el Comité para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial en Ginebra, Suiza. Este es el órgano de tratado de derechos humanos creado en virtud de la convención en cuestión que examina la ejecutoria de los países miembros de este instrumento en función de avanzar en la implementación de los postulados de la convención. La delegación cubana estará encabezada por la viceprimera ministra de la República, Inés María Chapman Guau, y la integrarán además representantes del Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República y los Ministerios de Exteriores, Educación, Salud y Cultura. Será un momento importante para demostrar los avances de Cuba en los últimos años, en particular desde la presentación ante este órgano de tratados anterior que ocurrió en el año 2018. Sindicalistas de diferentes partes del mundo se reúnen en La Habana para las celebraciones por el Día Internacional de los Trabajadores. Hacemos una pausa y al regreso los detalles. Nosotros estamos aquí como una vez más nuestros equipos de la empresa reafirmando un apoyo a nuestra revolución cubana, que vamos a estar presentes en este 1 de mayo apoyando nuestra revolución, a nuestro presidente, una vez más dando el paso al frente con firmeza para defender nuestra patria y la revolución. Sindicalistas de la región del Caribe, América Latina y Estados Unidos, llegados a La Habana para las celebraciones por el Día Internacional de los Trabajadores, debaten desde hoy sobre el movimiento sindical mundial, unidad y proyecciones. Los representantes obreros responden a la convocatoria de la pasantía al movimiento sindical latinoamericano y los procesos políticos en la construcción de la unidad en el contexto actual, lanzada por la Central de Trabajadores de Cuba y la Secretaría Regional América Latina y el Caribe de la Federación Sindical Mundial.
El encuentro rinde principal homenaje al centenario del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, y a los aniversarios 67 del triunfo de la Revolución, 173 del natalicio del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí, y al 87 de la CTC respectivamente. Según la convocatoria, la pasantía ofrecerá un ambiente propicio para generar profundas reflexiones acerca de las experiencias del comportamiento de las organizaciones sindicales ante la ofensiva del neoliberalismo en la región y la articulación de acciones efectivas para promover la unidad clasista en Latinoamérica y el Caribe. Lo anunciábamos en titulares. A 28 días de la llegada del primer grupo de solidaridad con Cuba, arribó a La Habana el European Convoy 1 de mayo. Los detalles del recibimiento de esta delegación en la Casa de la Amistad en La Habana en el siguiente reporte de la periodista Gabriela Velázquez. Desde Italia, Francia, México, Suiza y Estados Unidos, 25 valientes arribaron este miércoles a La Habana, integrando las filas del Convoy Europeo 1 de mayo. Portando más que las convicciones de que las causas justas llevan intrínsecas una condición universal, esta primera delegación llegó con una carga de 52 cajas de insumos médicos destinados a instituciones de la salud en el oriente del país, donativo al que se sumará un contenedor que zarpará de Italia el venidero 26 de abril. Decidimos volver para demostrar que la solidaridad no puede ser una acción única y terminar así simplemente en un viaje. Entonces decidimos volver otra vez a Cuba y la novedad de este convoy es que mañana vamos a Oriente, tenemos un vuelo para Santiago de Cuba para distribuir donativos también en las provincias orientales de Santiago, Granma y Guantánamo, y también para llegar a las comunidades de montaña, que son las comunidades un poco más aisladas y que están en una situación aún más difícil de la que podemos ver aquí en la capital. Y entre tantos rostros agradecidos con una pequeña nación del Caribe exportadora de solidaridad, se alzaron las voces de quienes se unirán el próximo 1 de mayo a las celebraciones del pueblo cubano. Es la segunda vez que llego en Cuba con el convoy y bueno, para mí no es una opción, es algo muy natural porque Cuba por primero nos enseñó que es la solidaridad internacional y ahora necesita de apoyo y me convence la opción del convoy porque va mezclando un apoyo concreto, material, con medicamento, con ayuda material y con opción política de solidaridad internacional y de visibilidad de una situación que en mi opinión es muy pesada. Estaré hoy en el convoy, es una de las maneras que creo es más importante para el desarrollo también de las comunidades internacionales, para la lucha de los pueblos y para ayudar a Cuba en su historia. Una vez más, la hermandad entre los pueblos congregó a quienes hacen de la lucha por Cuba una cruzada por la humanidad. Reportaron Ernesto Rivero, Vladimir Borges y Gabriela Velázquez para Cubavisión Internacional. Seguidamente vamos a conocer el pronóstico del tiempo para los principales destinos turísticos del país. Desde el Instituto de Meteorología hacemos contacto con la máster en ciencias, Ginelis Bermúdez. Adelante, Ginelis. Saludos, es un placer compartir con usted la información meteorológica. Los vientos del nordeste continúan trayendo nubosidad baja desde el mar hacia zonas de la costa norte y durante la madrugada y la mañana, sobre todo en la costa norte de la región oriental, ocurren aislados chubascos de manera ocasional, mientras una vaguada en las capas bajas y medias de la atmósfera localizada sobre el sudeste del Golfo de México está aportando un flujo húmedo e inestable en las capas bajas de la atmósfera sobre la región occidental del país y durante la tarde incentiva los procesos de precipitaciones. Así se van a mantener para las próximas horas, con alta probabilidad de lluvias en todo el territorio nacional asociado al desplazamiento de este sistema hacia el este sobre el Golfo de México y el occidente del país. El pronóstico del tiempo para las próximas horas en los destinos turísticos de la región occidental estará amaneciendo parcialmente nublado y se nublará desde el final de la mañana y durante la tarde, con alta probabilidad de lluvias con temperaturas máximas entre 29 y 32 grados Celsius. En la región central amanecerá parcialmente nublado en zonas de la costa norte con poca nubosidad en Trinidad y en la tarde se nublará con chubascos, lluvias y tormentas eléctricas con máximas entre 30 y 31 grados Celsius.
También en la región oriental del país se mantendrá alta la probabilidad de lluvias durante la tarde. Amanecerá con poca nubosidad en Santiago de Cuba y en Bayamo y parcialmente nublado en zonas de la costa norte, con chubascos y tormentas eléctricas durante la tarde con máximas entre 30 y 32 grados Celsius. La salida del sol por Punta de Maicía a las 6:32 de la mañana se pondrá por el Cabo de San Antonio a las 8:03 pasado meridiano y comienza la fase de cuarto creciente. En resumen, para las próximas horas, chubascos, lluvias y tormentas eléctricas durante la tarde y la noche en gran parte del archipiélago cubano. Usted continúe en Cuba Visión Internacional. Gracias, Ginelis, por este contacto. El ministro de Energía y Minas cubano, Vicente de la O. Levi, explicó cómo se ejecuta el programa de recuperación del Sistema Eléctrico Nacional en declaraciones al programa televisivo Mesa Redonda. Al cierre de 2025, Cuba logró avances significativos en la recuperación del Sistema Eléctrico Nacional, CEN, pese al recrudecimiento del bloqueo estadounidense, que incluyó la incautación de un barco con 1 millón de barriles de combustible en diciembre. Escuchemos un fragmento de sus declaraciones. Nosotros estábamos calculando que el día 18 de este mes ya íbamos a tener esa situación para poderlo arrancar todo a la vez. En realidad arrancamos el 17 y empezó a verse, desde ese mismo día se empezó a ver la... Hay una mejoría en estos días. Se empezó a ver la mejoría, no la que nosotros queremos. Hay una mejoría, pero sí una mejoría significativa. Hay que decir que estamos sacando 800 toneladas, consumiendo 800 toneladas diarias de diésel. Que no es suficiente. La mitad. Para en esta época del año, con estos niveles de temperatura y en la fase de mantenimiento que tienen nuestras termoeléctricas, nosotros consumimos 1.600 toneladas de diésel para tener una disponibilidad muchísimo y unas afectaciones muchísimo menores. Y estamos distribuyendo 800 toneladas de lo que estamos consumiendo. También con el objetivo de alargarlo. Claro, de que dure más días. Porque podemos, si llegamos a consumir 1.600 toneladas, bueno, tendremos menos apagón. Es verdad, pero se nos acorta el 50% del tiempo, porque no es un combustible, es un barco. Yo he visto compañeros que dicen, bueno, ya tenemos la solución, llegó un barco. ¿Cuánto dura un barco? 8 barcos hacen falta mensuales. 8 barcos mensuales. Para la economía y la generación. 8 barcos, de todos los combustibles, no solo de esto. De todos los combustibles, de gasolina, de diésel, de gas licuado, de crudo, porque nos hace falta crudo, nos hace falta 8 barcos mensuales. Sacar la cuenta, al final son 5 millones de toneladas de combustible. A partir de este barco se siguen haciendo gestiones. Estamos haciendo lo impensable para que haya un poco más de continuidad, pero solo con este barco tenemos hasta fin de este mes. Y llega el momento en esta emisión de conocer lo que acontece en el mundo de los deportes con Miguel Ángel Cruz, que está listo ya. Bienvenido. Muchísimas gracias, Evelyn. El saludo para ti, también para los que están con nosotros a esta hora. Ya comienza la información deportiva. El derecho del equipo de Industriales Rafael Orlando Perdomo comenzará lanzando con su equipo la cuarta Liga Élite a comenzar el 2 de mayo. El pitcher ofreció declaraciones al colega Aurelio Prieto Alemán. Sí, pienso que debo estar aquí las primeras 2 semanas con el equipo. Voy a hacer un contrato con los Capitales de Quebec. Siempre gracias a la oportunidad que me dan para poder lanzar. Pero voy a estar aquí con mi equipo igual, aquí o donde sea, voy a estar viendo. Representar Industriales, representar a la capital sobre todo. Lo que yo soñaba desde niño, vivo muy cerca de aquí del estadio. Siempre lo hablé con mi mamá, dije que cuando llegara Industrial iba a ser campeón. No lo logramos ese primer año mío, pero algún día lo será. 16 años de espera. De espera, pero no nos rendimos, que eso es lo importante. Ahora pasamos al deporte de la malla alta. Los cubanos José Miguel Gutiérrez y Robertrandi Simón se coronaron este miércoles con el Gas Sales Piacenza, campeones de la Copa CEF, el segundo torneo más importante del voleibol europeo. El conjunto italiano selló la final ante el alemán CG Lüneburg con un contundente 3-0, 25-20, 25-17 y 25-21 en el partido de vuelta, disputado en Palabanca Sport. El periodista Ernesto Arturo Santana nos propone una crónica sobre el éxito de los cubanos y el de sus compañeros. El cubano José Miguel Gutiérrez disparó una diagonal para ganar el segundo set en línea frente al SBG Lüneburg en el partido de vuelta de la final de la Copa CEP 2026.
Así aseguró el primer título europeo en la historia del Castel Piacenza. Antes, la leyenda Roberlandi Simón Artiés, nacido en la provincia de Guantánamo en 1987, había encaminado al éxito con latigazos desde el centro y bloqueos que denotaron, una vez más, su inteligencia y su alcance. Este miércoles, el capitán de los Lobos aportó 11 puntos con una destacada efectividad del 82% en ataque, además de un ace y par de bloqueos. Simón ganó el premio al jugador más valioso en su último partido con la camiseta rojiblanca, con la que debutó como profesional en el año 2012. Por su parte, Gutiérrez, villaclareño de 24 años, sumó 8 unidades, que fueron la guinda a una consagratoria temporada que terminó con la bandera cubana sobre sus espaldas y el público biancorrossi coreando su apellido. El gigante de 2,08 metros de estatura, Roberlandi Simón, concluyó el ciclo más emotivo de su carrera en clubes con la consecución del trébol europeo. Ya poseía los títulos de la Champions League y el Challenge Cup, mientras José Miguel Gutiérrez pone su foco en el futuro con el objetivo de mantenerse como protagonista en el primer voleibol del mundo. Ernesto Arturo Santana, Cubavisión Internacional. Punto final a la información deportiva. Evelyn, seguimos contigo. Gracias, Miguel Ángel. Segunda pausa en esta emisión de Cuba Noticias. Al regreso, informaciones culturales. Mantenga la sintonía. Para mí, ser cubana es tener el privilegio de tener lo que no tiene, yo diría, que el mundo entero. Una gracia de la naturaleza, ser de este país. Pero si hay que decidir, yo sigo siendo cubano. A continuación le damos la bienvenida a Melissa Mavis de Bardet para nuestro segmento cultural hoy desde la Casa de las Américas. Adelante. Sí, gracias por este contacto. El saludo para ti en estudio y por supuesto para quienes nos acompañan en esta emisión o nos siguen a través de nuestras plataformas digitales para informarse sobre el acontecer cultural cubano. Como parte de la tercera jornada de la edición 66 del Premio Literario Casa de las Américas, que tendrá lugar en la capital cubana hasta el día 24 de abril, se presentó el poemario Cuerpo Quebrado Lumbre de la autora venezolana Esmeralda Torres. Conversamos precisamente con el director del Fondo Editorial Casa de las Américas. Saludos, Fernando. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Un gusto poder compartir con ustedes. El placer es nuestro. Coméntenos, como protagonista también de este libro de la autora venezolana, ¿qué importancia tiene el hecho de presentar este poemario en esta edición 66 de forma digital, ya que ella no pudo estar presencial? Sí. Bueno, como decíamos siempre en las jornadas del premio, incluso en un escenario tan difícil como el que se realiza en esta oportunidad, es un espacio de convivio, de encontrarse, de dialogar entre escritores, artistas. Y por ello, aun cuando no podamos contar todavía con el libro en formato impreso, quisimos que se acercaran amigos y amigas de la casa y tener la oportunidad de presentar uno de los 3 libros que ganaron en la edición del año 2025. Desde que conversamos con Esmeralda y le explicamos que íbamos a tener en esta ocasión la presentación en formato digital, la posibilidad de quienes participaran pudieran acceder a él, expresó en primer lugar su agradecimiento y acompañó también ese deseo. Coméntenos un poco para aquellos televidentes que por supuesto no conocen a Esmeralda Torres, coméntenos un poco sobre esta narradora, porque es también narradora, poeta, profesora. Sí, bueno, Esmeralda ha recibido y se destaca dentro del ámbito de la literatura venezolana, pero también de la literatura latinoamericana, podemos decirlo ya, y dentro de la propia
narrativa, poesía en su país, con varios reconocimientos y también con títulos publicados, con participación en diferentes eventos y festivales. De forma general, ¿cuáles son las expectativas con estas presentaciones en el marco de la edición 66 del Premio Literario? Bueno, este año tuvimos la oportunidad o tuvimos la ocasión de compartir no solamente los materiales en específico de este, o sea, no solamente este libro en particular, sino también buscamos y pensamos la manera quienes se acercaran a la presentación del libro pudieran llevarse el libro, pudieran conocer el libro, pero pudieran saber también las otras cosas que está haciendo la casa. Muchísimas gracias. Y hasta aquí las informaciones culturales. Como bien sabe, Cubovisión Internacional estará hasta el día 24 de abril persiguiendo el rastro de la edición 66 del Premio Literario Casa de las Américas. Gracias por su atención. Es un placer informarles. Gracias y vamos ahora al cierre. Este 23 de abril el mundo celebra el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación. Una fecha que busca quebrar las brechas de género que existen en el ámbito tecnológico. En Cuba, los Joven Club de Computación Electrónica son escenario privilegiado de esa mirada, donde las historias de niñas que aprenden, crean y se atreven merecen ser contadas. Veamos el siguiente reporte. ¿Qué pasaría si la mitad de las mentes más brillantes del planeta crecieran creyendo que la tecnología no está hecha para ellas? Esa no es una pregunta retórica, sino la radiografía de una brecha que el Día Internacional de las Niñas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, busca fracturar. Desde que en 2010 la Unión Internacional de Telecomunicaciones proclamó esta jornada, el mensaje ha sido claro: el futuro digital no puede escribirse con una sola mano. Por eso, en Cuba, la celebración es el reflejo de un trabajo cotidiano que ocurre en las aulas de los Joven Club de Computación y Electrónica, donde las niñas dejan de ser espectadoras para convertirse en arquitectas del cambio. Yo he aprendido muchas cosas a usar la computadora, varios códigos, también cómo usar el Scratch, en las IAs y siempre estaré educada en cuanto a la tecnología. Hacemos audiovisuales, trabajamos con inteligencia artificial y también algunos de robótica participan en este proyecto. En Cuba, los Joven Club han asumido un rol esencial: convertir el acceso a la tecnología en una experiencia de empoderamiento real. Allí las niñas no solo aprenden a manejar un software o herramientas de inteligencia artificial, también participan en talleres de robótica. Por mi parte, tratamos de utilizar la robótica educativa, creando proyectos como un brazo hidráulico que vamos a crear, que participaron 2 niñas y un niño, y nos presentamos a varios eventos y a competencias de robótica a nivel de Joven Club. Este funcionaba con unos tubos que estaban conectados a las jeringuillas y con esto se podían mover las articulaciones del brazo. Fue bastante recreativo, aprendimos bastante sobre física y cosas, cómo funciona el movimiento del agua. Según datos de la UNESCO de 2018, 9 de cada 10 niñas entre 6 y 8 años asocian la ingeniería con habilidades masculinas, y las mujeres ocupan el 22% de los puestos de inteligencia artificial. Al ritmo actual, no se logrará alcanzar la paridad de género en ciencia, tecnología, ingeniería y matemática hasta el año 2100. Cuando sea grande yo quisiera ser empresaria y la informática y la tecnología me pueden ayudar a que me pueden dar una base o un apoyo en mi trabajo. El objetivo va más allá de formar usuarias competentes. Se trata de sembrar una generación de mujeres capaces de transformar el futuro digital de Cuba. Cada taller, cada línea de código escrita por una niña y cada proyecto liderado por una joven son pasos firmes hacia la igualdad real. Porque cuando una niña se siente dueña de la tecnología, no solo gana habilidades, gana voz, autonomía y la certeza de que puede construir un mundo más justo desde el teclado. Un reporte de Leisa Félix Tapanes y un equipo de Cubovisión Internacional. Así concluye esta emisión de Cuba Noticias. Otras informaciones en próximos espacios y también en las plataformas digitales. Gracias por informarse con nosotros.